Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 dice la palabra de Dios empezando en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, brothers, los cristianos empiezan a desparramarse y se van al norte, como algunos que ustedes conocen. Agarran norte los cristianos, ¿no? Y se empiezan a ir. Después empiezan a esparramarse para diferentes lados, partes del mundo. Y pues fuera de Jerusalén, fuera de Judea, lo que más había eran gentiles, lo que menos eran judíos. La razón por la cual se estaban desparramando los cristianos, que todos en este momento eran judíos, era porque los judíos los estaban persiguiendo. Ahora aquí se menciona Antioquía. Antioquía era una gran ciudad, aunque hay más de una ciudad que se llamaba así. La Antioquía que creemos, de la cual está hablando la palabra de Dios, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Estaba primero Roma, después Alejandría y luego Antioquía. Una ciudad grandísima, y estaba con una diversidad, según los historiadores, enorme. Había todo tipo de gentes, de razas, de religiones, de culturas, de costumbres. Era una diversidad pero asombrosa, y estaban muy divididos. Había mucha división en esa ciudad. Entonces, como va pasando el tiempo, usted lo va a ir viendo poco a poco, Antioquía viene a convertirse en lo que Jerusalén era para los judíos, o para los cristianos judíos. Antioquía se llega a convertir en la matriz, en el centro. De ahí empiezan a salir los misioneros para alcanzar el mundo. Se empieza a convertir en la matriz del cristianismo gentil, no judío. Volvamos a la cita, brothers. Porque empezando el versículo 19, ¿dónde estamos? 19, de Hechos 11, 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si usted se fija, ahora nos trasladó Lucas, que es el escritor de Hechos. Lucas nos trasladó para atrás, nos volvió a llevar, porque veníamos tratando esta historia de Pedro y lo que sucedió con Cornelio, y de repente se regresó Lucas al evento que había acontecido capítulos atrás con Esteban. Entonces, como que empalma dos líneas históricas.
Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que Esteban fue asesinado por ser cristiano por los judíos. A Esteban no lo asesinó ningún romano, ningún griego, ningún gentil, lo asesinaron los judíos. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vemos dos cosas. Primero, es el inicio de la propagación del cristianismo. Los cristianos empiezan a esparramarse. Lo habíamos medio visto anteriormente, pero aquí lo vemos a una escala ya cada vez mayor. Entonces, debido a la persecución, los cristianos empiezan a desparramarse por todo el mundo. No se quedan concentrados en Judea. Pero luego dice que estas personas que iban primero, nomás le hablaban a los judíos, no hablaban a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Es la idea que hemos visto en los capítulos anteriores, que el judío cristiano creía que solamente los judíos podían ser salvos. Y fue algo impactante para ellos llegar a entender que los gentiles no tenían que ser judíos antes de ser cristianos. Que directamente de ser gentiles podíamos obtener la salvación. Entonces, por eso vemos aquí que estos judíos cristianos no le hablan a nadie más que a los judíos. Mira, otra vez para recordarle la mente, en el capítulo 10, versículo 45, refrescarle la mente, dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, impactante para ellos. ¿Cómo también? O sea, es más o menos como decir, o sea, también sobre los de Delicias, Ciudad Delicias, ¿viene el Espíritu Santo? ¿Sí? O sea, también los de Cuauhtémoc. O sea, más impactante, ¿no? Los de Juárez también. Y entonces, impactante, el versículo 11 del capítulo 10. No, el versículo primero del capítulo 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Impactante. Versículo 18 del capítulo 11, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, vemos gente sorprendida y sorprendida y sorprendida, judíos, cristianos, sorprendidos de que usted y yo también seamos salvos. Por eso vemos que la gente que salió de Judea, los judíos cristianos, no le hablaban a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y luego siempre está esa persona que es movida por el Espíritu Santo, que puede romper las barreras de la tradición, de la cultura y de la religión, y pueden hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Y son estos hermanos de los cuales desconocemos su nombre, pero son tan importantes. No sabemos nosotros quiénes son, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y dice aquí que la palabra de Dios empieza a ser predicada porque la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y sabe qué ocurre cuando la mano de Dios está con nosotros? La iglesia crece. La iglesia crece. Una iglesia que no crece es porque está enferma. Ahora, por un lado, cada vez que una iglesia crece es evidencia de que Dios está con la iglesia. Pero no todas las iglesias o religiones que crecen significa que Dios está con ellos. O sea, por un lado podemos darnos cuenta nosotros y decir, bueno, si la iglesia está sana, va a crecer. Pero el que crezca no significa que la iglesia está sana tampoco. Porque hay medios humanos que podemos usar para que la gente venga, ¿no? Atraer a la gente. Ahorita, tristemente, si no lo he hecho, no he hecho un estudio así súper profundo,
Pero a simple vista parece ser que las iglesias más grandes son las que más mundanas son. Le estoy hablando de número. Las iglesias, las mega iglesias, se ven con un paganismo, con una mundanidad, con un egocentrismo enorme. Y las iglesias pequeñitas parecen estar muy saludables doctrinalmente, espiritualmente. Pero no se quedan estancadas. Tienen que estar creciendo. Entonces, un ejemplo que le pudiera dar, hay muchos ejemplos en la Biblia de que el número no representa que está bien con Dios. Sería tal vez cuando Moisés subió al monte Horeb y allá abajo la multitud empezó a adorar al becerro de oro. Creció esa religión, pero rápido allá abajo a las faldas del monte. No, hombre, eran cientos y cientos que adoraban al becerro de oro. Era número, pero Dios no estaba con ellos. Más bien Dios estaba en contra de ellos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es como algo bien fácil de malinterpretar, de malentender. El caso es de que la persecución, brothers, empieza a lograr algo aquí. Y eso es verdad, no nomás para la iglesia, es verdad aún para nuestras propias vidas como individuos y es verdad para la familia. Cuando hay luchas, cuando hay pruebas, funcionan como un filtro que nos empieza a hacer cada vez mejores. Porque ante la persecución, brothers, se fortalece la iglesia, se fortalece usted como individuo, se fortalece su familia entre las pruebas. Es donde son probados con lumbre. En la persecución, hablando como iglesia, pues muchas personas aventaron la toalla. No, yo no voy no van a querer ser lastimados por ser cristianos si verdaderamente no son cristianos. Entonces se filtró la iglesia. Pero los que quedaron ante esas pruebas, esas luchas, se tuvieron que apeñuscar de Dios cada vez más y tuvieron que buscar la palabra de Dios con más hambre, con más ganas, con más intensidad para ver qué era lo que decía Dios con respecto a lo que estaban pasando. ¿Qué esperaban? ¿Cómo vemos lo que va a venir? O sea, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que viene? Y entonces, por un lado, los que eran así más o menos se desafanaron. Pero aquellos que sí iban así poco a poquito creciendo, que sí venían con un corazón sincero, genuino, se fortalecieron, se amacizaron. Entonces lo mismo vemos en nuestra vida, brothers, en nuestras familias. Eso nos puede ayudar mucho porque la familia que sabe sufrir junta también va a poder disfrutar junta. La familia que nomás está juntos cuando todo así color de rosa, en cuanto venga una dificultad. ¿No ha visto que de repente en las familias se pelean por cualquier tontería? Se cae el vasito de leche y un escándalo mundial. Si por eso se pelean, ahora imagínense cuando venga algo más serio, algo más grande, algo más fuerte. Entonces, que empiecen los problemas poco a poquito para irnos haciendo fuertes. Y eso es lo que le pasó a la iglesia, Empezaron los problemitas poco a poquito. Primero empezaron a ser, si usted recordará capítulos anteriores, primero empezaron a ser amenazados los apóstoles, Pedro, Juan, y luego después empezaron a ser encarcelados, y luego después lastimados, y luego ya no se conformaron nomás con los líderes, con los apóstoles, también a los miembros de la iglesia como Esteban, empezaron a arrestar y a maltratar, y cada vez fue creciendo más y más, hasta que llegamos a un momento en la historia del cristianismo, cuando el cristiano llega a ser usado como antorcha humana para alumbrar las fiestas de los romanos, cuando llegan a ser usados como alimentos para los leones, para entretener las multitudes. Y entonces ya para ese momento la gente estaba pero bien arraigada en Jesucristo o muchos ya habían tirado la toalla. Bueno, continuamos con la cita, bros. Así que Jerusalén se da cuenta de que algo asombroso está pasando en Antioquía y seleccionan a un gran personaje, a Bernabé. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, el hijo de consolación. Primero, la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, todavía estaba ahí Juan, Pedro y el resto de los apóstoles, eligen a una persona para ir, a que fuera a Antioquía para asegurarse que se estaba, lo más posible, que se estaba enseñando la palabra de Dios, la doctrina correcta. Pero no eligen a cualquier brother emocionalista, no eligen a cualquier llamarada ¿cómo era? Usted sabe, pétate. No eligen a alguien que yo sí, y en la tarde ya no. Sino eligen a alguien que ya está calado, está probado, alguien que, fíjese, era varón bueno. ¿Cómo sabían? Porque ya lo habían observado durante mucho tiempo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Porque ya habían tenido convivencia con él. Y de fe, ¿por qué? Porque lo habían visto, lo habían observado, habían experimentado, habían escuchado sus palabras, sus hechos, sus actos, que lo que hablaba acá no contradecía lo que hacía allá, sino era una misma persona, integridad, el mismo aquí y allá. Entonces llega Bernabé a Antioquía y empezamos a ver que es cierto, este personaje Bernabé es de otro nivel. Fíjese lo que les dice. Les dice, sigan haciendo lo que están haciendo. O sea, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A lo mejor usted no observa, o a lo mejor sí, la humildad de Bernabé, pero no llegó cambiando cosas. No llegó, así no lo hacemos en Jerusalén. No, allá en mi iglesia lo hacemos diferente. No, él vio el impacto, cómo Dios está obrando. Y aunque eran gentiles, él simplemente los motivó. Continúen, échenle ganas, síganle, órale. Antioquía no era una iglesia tampoco tan fácil para ser cristiano. Le dije que era una mega ciudad resaturada de diferentes religiones, culturas, tradiciones y demás, controlada también por los romanos. Pero llega él y no, hombre, brother, los motiva. Motivación, eso fue lo primero que hace Bernabé. Hoy necesitamos gente que nos motive. Hoy hay mucha gente que nos desmotiva. Lo único que quieren es platicarnos cosas malas, cosas negativas, tanto de ellos como de otros. Qué tan difícil es la vida, qué tan dura es la vida, qué tanto me han fallado, qué tan triste estoy. ¡Ay, cuánto fracaso, cuánta tristeza, cuánta amargura, cuánto dolor! Y usted dice, no, hombre, ya acabé peor de cómo venía. Si he sabido ni lo visito. Pero una gente que motiva, que en lugar de platicar todas sus aventuras y cosas asombrosas, le pregunta, ¿cómo estás? Ten fe en Dios, persiste en Dios. Dios tiene un plan para ti. No mentiras, no fantasías, no cosas mentirosas, engañosas, sino verdad. Alguien que le diga, sabemos que Dios nos va a sacar adelante, sabemos que vamos a salir adelante, sabemos que con Dios podemos. Gente que verdaderamente agarra las palabras correctas de motivación y se las da. Ese es quien es Bernabé. Me recuerda ya otra vez ahí en Números, que es el capítulo 12, cuando envía Moisés a los 12 espías a entrar a la tierra prometida. Van 2 espías a entrar a ver a la tierra de Canaán que van a conquistar. Y de esos 2 espías que entran a ver cómo corren las cosas, a ver cómo se mueve el rollo, regresan y 10, la gran mayoría, 10 de los 2 espías dan malas noticias. No, hombre, ya están bien grandototes, allá nos van a hacer garras, no nos van a dar la bienvenida, nos van a rechazar, nos van a hacer puré, nos van a moler, está triste, mejor nos hubiera ido quedarnos en Egipto. Malas noticias, estamos mal, ¿cómo vamos a mejorar? No tenemos futuro, no hay esperanza, ¿qué vamos a hacer? Hay desesperación. 10 de los 12 dijeron puras cosas malas. Pero 2
2 de ellos no se enfocaron en lo grandote o las armas que tenían aquellos. Se enfocaron en Dios, en la leche y en la miel. Eso fue lo que hicieron. Oh, no, espérense. Se veía rica la leche. Y había mucha leche. Eso es lo que sabe hacer una persona que motiva. En lugar de enfocarse en todo lo negativo que hay en el mundo, que hay muchas cosas negativas. Es un mundo en maldición. Se enfocan en las cosas buenas y en el Dios todopoderoso que tenemos. El Dios que de la nada puede hacer todo. En ese Dios se enfocan. Entonces, ese es Bernabé, brother. Porque en sí la vida es un reto. O sea, ¿a quién le voy a platicar yo que la vida es un reto que no sepa? La vida es reto tras reto tras reto. Está difícil la vida, no está regaladita. El que quiera azul celeste, que le cueste. Y entonces ante la vida que es un reto, viene las emociones, que las emociones nos controlan. Entre esas emociones viene el miedo al cambio, el miedo al éxito. El miedo te congela, te paraliza. El miedo no te deja actuar. O sea, le puedo decir hoy, ¿cuántos de ustedes cuando se suben aquí enfrente no tienen miedo? La hermana Sara platicaba cuando las primeras veces que cantaba que le temblaba la voz, le temblaban las manos. Yo recuerdo a Estrella cuando se subió a cantar, sentí que se iba a desmayar. Y así, o sea, literalmente dije, corro y la cacho, ¿qué? Porque da miedo. Lo único que puede vencer el miedo es el valor. Es la valentía. Y una persona que motiva es esa que hace la diferencia para poder agarrar valor, valentía. O sea, una persona motivadora te da valor. Y el valor te permite descongelarte del miedo y poder continuar, poder seguir adelante. Pero si no estás rodeado por gente que te motiva, pues el miedo te va a congelar, no hay cambio. Te da miedo renunciar aquí para entrar acá, para que te dé más chance con tu familia, con la iglesia, con Dios, porque qué miedo, qué va a pasar, qué incertidumbre, cómo pago esto, cómo hago aquello, o sea, te congela para todo, te mantiene atorado, te mantiene encajonado, no puedes sobresalir, no puedes cambiar, no puedes ser diferente al resto del mundo, sigues simplemente siguiendo el mismo patrón que toda la demás gente, porque te da miedo cambiar. Pero una persona que te dice, tú puedes, Dios te hizo y te capacita. Esa persona es Bernabé. Esa persona es excelente. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Imagínense. Ahora vamos a hacerlo juntos. Podemos. A lo mejor tú no puedes, pero los dos sí podemos. Vamos a darle. Bien bonito. Es bien bonito eso. Poder tener a alguien que te motiva. Y, o sea, otra vez, yo estoy seguro que ustedes están pero llenos de experiencias que han pasado cuando alguien los ha motivado. Han de haber aquí 2, 3, más de 2, 3, que recuerdan cuando ustedes ya estaban a punto de tirar la toalla y alguien los motivó. Yo he estado ahí y muchas veces. O sea, ¿qué le platicaré? La última vez que estuve en el colegio, estaba tomando mis clases de tiempo completo. Es más, estaba tomando 5 en lugar de 4 y luego el trabajo, tiempo completo en el trabajo y traíamos 3 proyectos grandes en el trabajo y luego tenía la iglesia que pastorear y luego la familia que iba a dedicarle tiempo y luego me estaba llenando de estrés. Por primera vez supe lo que querían decir con ansiedad, lo que es estar desesperado, el corazón se le acelera a uno, la cabeza le empieza a dar vueltas, lo primero que quiere uno es tirar la toalla, no, necesito renunciar y de repente escucho la voz de mi esposa que me dice, pero ya estás en los exámenes finales, tú puedes. Relájate tantito, pide unos días en el trabajo, haz esto. Y empieza a escuchar uno esa voz que lo alienta,
que lo motiva, que le da paz, que le da consejo, que le da abrazos, ternura. O sea, hace toda la diferencia. Logra uno algo, puede alcanzar uno algo. De otras maneras, sin esa persona especial, se queda uno atorado. No hay avance, no hay crecimiento, no hay futuro más que el mismo que el presente. Entonces, esa persona es Bernabé. Y aquí en esta iglesia deben de haber varios Bernabés que saben llegar y en lugar de hacer pedazos a la gente por los zapatos que traen o las greñas que traen o porque fueron o no vinieron, simplemente los motivan a seguir y seguir creciendo y avanzando. Ese es Bernabé, brothers. Y se va a dar cuenta usted poco a poco de que este es Bernabé. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es un versículo muy bonito, pero no todos pueden hacerlo. No todos tienen esa simpatía hacia otras personas, de poder llorar con los que lloran, de poder gozarse con los que se gozan. Hay veces que usted le platica a alguien algo bueno y lo hace garras. Usted va y le dice: mira, compré esta moto. Uy, pero esa moto, nomás es 200cc. Ay, luego una Yamaha. O le empiezan a decir: oh, yo tenía una igual que esa, pero le falla mucho el carburador y se le tapa acá. En lugar de decirle: qué bonita moto, mira, y tiene 2 llantas. En lugar de buscar algo para celebrar con usted, lo despedazan. Intentan como matarle el gozo que tiene, ¿no? Por eso le digo, el poder llorar con los que lloran o gozarse con los que gozan, no es de cualquiera. Son personas especiales. Son las personas que necesitamos todos tener. Las otras, la verdad, las tenemos ahí por costumbre. Entonces tampoco vemos que Bernabé era alguien envidioso o inseguro o egoísta, como se ve por lo general hoy dentro de las iglesias o de los ministerios. A gente que nomás está así como que insegura, que me van a quitar mi gente, que me van a robar, que me van a quitar mi puesto, mi lugar, mi atención. Fíjese, sigamos leyendo, versículo 25, en el capítulo 11 otra vez. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese, y Bernabé, en lugar de decir: aquí va a ser mi pedestal, Antioquía, aquí esto es mío. No, él buscó a alguien más que le ayudara con el ministerio. No le hace que le robara la luz o el pedestal. Buscó a alguien más, alguien que podía echarle la mano. Era como si conociera Eclesiastés, que es 4, mejor son 2 que 1. O sea, fue y trajo a Pablo. Y ahora Pablo, no hombre. No, Pablo, hace años, si usted sigue la línea histórica, hace años que nadie sabe nada de Pablo. Cuando menos 3 años, mínimo, si usted sigue la línea con Gálatas y las demás cartas. Después de Damasco, mínimo 3 años nadie ha escuchado de Pablo. Nadie sabe dónde está Pablo. Lo más seguro es que la familia lo desheredó por haberse hecho cristiano. Perdió su trabajo dentro de los fariseos por el cristianismo. Si usted sigue otra vez, según yo he hecho mis cálculos, Pablo duró 10 años antes, entre la experiencia que tuvo con Jesucristo y cuando empezó a hacer su ministerio al full. 10 años pasaron. No fue que rápido, luego empezó a hacerlo. Y entonces Bernabé va y lo busca. Cuando dice aquí que fue a buscar a Saulo, está hablando de un esfuerzo que hizo, de una verdadera búsqueda, de algo intencional. No que fue a traerlo aquí donde escuchó que estaba a la vuelta de la esquina. No, tuvo que ir y esforzarse a traerlo. ¿Por qué? Porque vio la prioridad. La prioridad
era que la iglesia creciera en conocimiento. No nomás en experiencia que estaban teniendo, sino en conocimiento. En conocimiento, hermanos. Y dice que lo trajo a Antioquía. Y estuvieron ahí todo un año. ¿Qué hacían? Enseñaban a mucha gente. Y aquí, de aquí en adelante usted va a empezar a ver a Pablo. Y es donde empezamos a ver la traducción de Saulo a Pablo. Saulo a Pablo, que es la misma, es el mismo nombre, nomás diferente idioma. ¿Okay? Empezamos a ver la traducción. De aquí para atrás se escuchó mucho de Pedro. Mucho de Pedro. Y aquí en adelante ya Pedro eventualmente desaparece de la imagen Pedro. Y Pablo es el que cada vez empieza a oír más y más y más. Entonces, brothers, Pablo tenía un propósito, como todos nosotros, un propósito puesto por Dios, un propósito, un decreto dado en los cielos por el soberano rey, gobernador de todo lo que existe. Ustedes recordarán cuando Dios estaba tratando con Pablo, allá en Hechos capítulo 10, versículo 15, por favor. Dios dijo esto. El Señor le dijo, Hechos 10, 15, ve, hablando de Saulo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En este momento nadie había llegado a los gentiles y Dios ya le había dicho, Pablo es instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 9:15, dije 10:15. Disculpen, 9:15. A veces no escribe bien la tableta cuando le digo que escriba. 9:15, gracias. El caso es de que Dios ya le había dicho, hey, para esto te elegí. Tu ministerio es para los gentiles. Y qué asombroso, ¿no? Bernabé en Antioquía siente dentro de él ir a buscar a Pablo. No se programó, no se puso de acuerdo con alguien. Él simplemente siente que hay que ir a buscar a Pablo. Y no sabe Bernabé que está cumpliendo lo que Dios ya había decretado. Pablo va a ser instrumento para mí, para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, Bernabé es usado por Dios para cumplir el propósito en la vida de Pablo. Y luego dice, y a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces estamos viendo aquí a Bernabé. Fíjese, un Bernabé que no quiere brillar él. No está interesado en tener ese pedestal otra vez. Pero reconoce lo que las demás personas pueden hacer. O sea, no es una motivación superficial, sino verdaderamente puede ver el potencial que hay en las demás personas. Ese potencial dado por Dios. Verdaderamente puede decir, este puede. Y entonces hace lo que puede para sacar ese potencial. El día de hoy la mayoría de nosotros nomás queremos, estamos en estos tiempos, brothers, donde todos queremos ser la estrellita. Todo, o sea, una gran mayoría de gente quiere tener su canal de YouTube, su fama, sus 5 minutos de gloria, su 1,000,000 de seguidores. Todos quieren yo. Incluso en las iglesias, en la religión. Y se nos olvida que estamos aquí para hacer el propósito de Dios. Y muchas veces el propósito que Dios nos ha dado en nuestras vidas es motivar a otros. A una persona tal vez no más. Pero esa persona tiene un impacto global, un impacto sobre muchos otros. Entonces, varias veces yo le he dicho, es muy posible que en esta iglesia, es muy posible que haya más de uno que vaya a alcanzar a miles de personas. Mi alcance como pastor, 100 personas. Pero el alcance de usted, 1,000, 1,000,000. Y mi único trabajo fue motivarlo a usted a que se pusiera las pilas. A que hiciera lo que Dios le está pidiendo que haga. A educarlo un poquito, a instruirlo, a guiarlo, a levantarlo de donde está escondido, a sacarlo de Tarso, a que le eche ganas. Ahora, van a haber personas que quieren hacerlo, lógicamente.
Pero van a haber otras personas que no quieren hacerlo. Van a haber otras personas que dicen, yo y mi potencial aquí estamos bien a gusto. ¿Okay? Estamos en el tiempo del sillón y la televisión. Así que así déjenme, yo estoy pero bien relax. Porque eventualmente todos dan cuentas por sus propios hechos. Yo no voy a dar cuentas por los suyos hasta cierto grado y usted no va a dar cuenta por los míos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Motivar a otros. Motivar a otras personas. En lugar de agüitarnos porque este canta mejor, porque aquel predica mejor, porque aquel enseña mejor, porque este barre mejor, porque... No, es simplemente darle gracias a Dios. Porque como hablamos la semana pasada, 1 Corintios 12 y Romanos 12 habla de la diversidad de dones que Dios ha dado a la iglesia. Y que una sola persona no tiene todos esos dones. Pero entre toda la iglesia tenemos todos los dones necesarios para seguir compartiendo a Jesucristo. No hay una sola persona que lo pueda hacer. Entre todos tenemos lo que se necesita. Y entonces cuando vemos los dones en otra persona, es darle gloria a Dios. ¡Wow! Mira qué bonito, Dios le dio este don a este hermano, a esta hermana. Mira qué bonita la habilidad de enseñar, de predicar, de cantar, de alabar a Dios, de X. O sea, en ese momento, en lugar de sentirse uno, ay, ¿por qué yo no? Más bien darle gracias a Dios porque alguien más puede hacer lo que usted no puede. Porque quiere decir que estamos completos. No todos son manos, dice la Biblia, no todos son pies, no todos son oídos, no todos son nariz. El cuerpo tiene sus diferentes miembros. Entonces lo que vemos aquí con este brother, y es lo que va a ver también incluso en su familia. Fíjese, si en su familia lo ve así, en su familia, ¿a poco sus hijos o sus hijas se parecen? Son igualitos. No, usted ve que un hijo, o sea, y así muy superficial, ve que uno es como una dinamita y el otro como que bien relax. Pero llevan la misma sangre. ¿Cómo? Es porque Dios nos ha hecho diferentes a cada uno. Diferente. Entonces, tanto es asombrosa esa persona como la persona que lo va a motivar a que logre su cometido, que ponga a trabajar esas habilidades que Dios le dio. Bueno, ya en el versículo 27, brothers, en adelante dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Lo que estamos viendo en estos versículos son confirmaciones, dos confirmaciones. Uno, la confirmación de los gentiles, que también son cristianos, hijos de Dios, y otra es la confirmación del ministerio de Pablo. Porque si usted le va a confiar a una persona, o si usted quiere saber si una persona es confiable, más bien, si usted quiere saber qué tan confiable es una persona, suéltele el dinero. Suéltele el dinero. Si esa persona puede ser confiable con el dinero, puede confiar en muchas otras cosas. Pero el dinero es de lo más difícil que existe. Usted dígale, aquí está el billetito. Y entonces por eso... Otra vez, el ser tesorera en la iglesia, mis respetos. Desde que comenzamos la obra en Santa Fe y en otras partes, en Río Rancho, en Albuquerque, yo desde ese instante dije, yo jamás voy a ser el pastor tesorero. Aquí no va a haber un título de pastor tesorero, porque es peligrosísimo. Cuentas claras, amistades largas. Suelte el dinero y entonces va a ver qué tan confiable es esa persona. Porque el dinero es de lo más delicado que existe. Es una tentación enorme. Todo el mundo dice, pues nomás tantito, nomás poquito, nomás para pagar aquí. Después lo repongo, después me aliviano, después me ayudo y de repente ya tiene una deudota enorme. Y eso es lo que pasa. Usted va a ver en muchos de nuestros países gente que robó, porque estaba en cargo de dinero, porque tenía a su alcance la habilidad de alcanzarlo. Y es lo que hacen aquí con Pablo y Bernabé. Dice, levantaron ofrendas y lo enviaron por mano de Bernabé y Saulo. Ok, órale, lleven el dinero. Ese es el ministerio que ustedes tienen.
lleven el dinero a Judea. Pero, segundo lugar, son gentiles que le están enviando dinero, ayuda a judíos. Es algo, o sea, para muchos es como, wow, estoy sintiendo el amor, porque es muy fácil decir también te amo, pero sáquese la cartera y demuéstrele que lo ama. Ay, no exagere, no lo amo tanto. Y es lo que muchos cristianos hacen hoy. No, brother, te amo en el amor del Señor. ¿Qué es amor? Eso es odio. Nosotros dejamos aquí hace años. Es más, se me hace que aquí nunca lo hemos hecho, pero no recuerdo. Dejamos yo como pastor, de usar eso de que vamos a levantar una ofrenda de amor para tal hermano, porque parecían ofrendas de odio. O sea, éramos un montonal y se levantaban $25. No, si se ama a uno verdaderamente, saque el billete. El caso de que los gentiles levantan dinero de amor verdadero y se lo envían a los judíos. Todos cristianos, se los envían a los judíos. Y los judíos, por un lado, se les está comprobando que verdaderamente los gentiles podemos ser cristianos. Pero por el otro lado, y para aquellos judaizantes, qué tan duro fue, qué tan difícil fue poder recibir, qué insulto, qué ofensa, qué vergonzoso nosotros los judíos estar recibiendo socorro de los gentiles. Acuérdese que consideraban a los gentiles como cerdos, como basura, algo indeseable. Entonces para uno les dolió, pero este hecho tiene su propósito. Esta profecía que se dio por mano de este brother tuvo su propósito, y el propósito fue comprobar el ministerio de los gentiles, la salvación de los gentiles y el ministerio de Pablo. Dios no hace nada nomás sin propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Todo. Así que si alguna vez Dios hace un milagro en su vida, hay una palabra en su vida, el propósito tiene que ser engrandecer su reino. Hacia allá va todo propósito de Dios. Nada de que, Dios me quitó el dolor de espalda con este milagro y ya puedo trabajar más horas extras. Dios no te va a hacer un milagro para que sigas de egoísta y de avaricioso. Si Dios te va a sanar verdaderamente el dolor de espalda, es para que su reino engrandezca, para que se haga más grande. Entonces, no olvidemos cada vez que se den milagros en la palabra de Dios que apuntan a Jesucristo siempre, brothers. Bueno, hermanos, yo creo que ahí le empezamos a cerrar. Al final de cuentas, vimos la entradita de Pablo en su ministerio aquí en Hechos y vimos la entradita de Bernabé. Dos personas diferentes, pero trabajaron juntos. Muy diferentes. Si usted lo sigue viendo, muy diferentes. Pablo era duro. No, hombre, Pablo mientras va agarrando confianza, ya no vas a agarrar confianza y era tremendo Pablo. A Pablo no le hubieran puesto hijo de consolación como a Bernabé. Le hubieran puesto hijo de algo más, pero no de consolación. Porque era bravo con sus palabras Pablo. Pero pudieron trabajar juntos. Porque tenían el mismo objetivo. Porque le estaban tirando hacia lo mismo. Porque estaban siendo motivados por el mismo Espíritu de Dios. Porque tenían el mismo amor por la gente. Porque tenían las mismas ganas, la misma intención, la misma pasión. Así dentro de la iglesia. Aunque no seamos igualitos con otros, aunque no seamos la media naranja de otros, podemos trabajar juntos como equipo. Si verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero el trabajo no es para engrandecernos nosotros. No es ni siquiera para engrandecer esta iglesia local. El trabajo de nosotros como cristianos es para engrandecer el cuerpo de Cristo. Para darle salvación a todo el mundo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Dios, o me haces un motivador o me motivas.